Informativo Átomos con Guille Miranda. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le agradezco como siempre que nos acompañe a través de esta transmisión de Informativo Átomos. Hoy es jueves 8 de abril de este 2021 y le saludo con el gusto de todos los días y además le invito a que desde este momento se quede con nosotros porque tenemos mucha información para poner a su consideración durante los próximos minutos. De esta manera también invitarle a que nos pueda acompañar en la transmisión Facebook de la página Átomos News, pero a que pueda estar con nosotros también con sus comentarios, con sus opiniones y puntos de vista. De igual manera, recordarle que tenemos transmisión de manera simultánea en nuestra dirección electrónica www.atomos.com.mx, donde también nos da mucho gusto que nos acompañe y, por supuesto, si usted nos sigue a través de esta vía, puede enviarnos mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos bajo el nombre de Átomos News y así podrá estar interactuando con nosotros. Hoy le adelanto, es jueves, pero es jueves de entrevista porque recuerde la importancia de que Zacatecas decida. Y en ese sentido es importante pues que todos los ciudadanos conozcan las propuestas de quienes hoy buscan algún cargo de elección popular. Esta noche nos acompaña Flavio Campos Miramontes, candidato de Paz a la gubernatura de Zacatecas, y vamos a conocer quién es el candidato y cuáles son sus proyectos o sus líneas de trabajo en caso de que la ciudadanía le favorezca con el voto. Así es que si tiene alguna inquietud para el candidato, alguna pregunta, algún saludo, compártalo con nosotros y más adelante se lo haremos saber. Es noche nutrida, cargada de información, así es que sin mayor preámbulo, comenzamos. Entrevista con Flavio Campos, candidato a la gubernatura por Paz. Zacatecas, entre los 10 estados con mayor número de reportes de personas desaparecidas. Exhortan a municipios a activar centros de control animal. Cuestiona al presidente del PES actuar de justicia electoral en Zacatecas. Resumen de lo más importante del día. Resumen estatal. Bueno, pues estamos ahora sí en esta entrevista que le había comentado al inicio del informativo de hoy. Nos acompaña en vivo en el estudio de Átomos News Flavio Campos Miramontes, candidato a la gubernatura de Zacatecas por el partido Paz. Candidato, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Guille, muy amable y saludo a todo tu auditorio. Bien, voy a pedirle, candidato, nos retiremos el cubrebocas, tenemos la distancia prudente para poder platicar y que el público pueda conocer. Pues de inicio, las propuestas más importantes que pueda tener Flavio Campos, me llama la atención Paz para recuperar Zacatecas, y entonces le pregunto si efectivamente la paz puede volver a la entidad. Bueno, es una tarea de toda propuesta de gobierno. Yo creo que no se puede pensar en desarrollar ni recuperar algo que nosotros llamamos está destruido, que es el tejido social. Si esto no se reconstruye, bueno, tenemos muchas grietas para que la anormalidad, entre otras la violencia, se esté penetrando en todas las esferas de la sociedad. Y una sociedad así, pues por supuesto que se va a estancar y se va a seguir descomponiendo, a final de cuentas. Y bueno, el desarrollo pues, es una aspiración que se tiene que traducir principalmente en las personas, no en los números económicos, sino cómo la gente tiene oportunidad de aportar riqueza y beneficiarse de ella. Pero cuando digo la gente no es unos cuantos, sino de una manera más o menos piso parejo, es decir, todos tendríamos la misma oportunidad, gozaríamos de los mismos derechos, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros eso es el desarrollo. Pero bien, para vivir una sociedad de esa naturaleza, sin duda hay que empezar. Primero, a tener un sueño como colectivo, como sociedad zacatecana, y ese sueño empezarlo a construir desde este momento. Para mí, y creo que para mi partido también,
La política es una herramienta para construir futuros. ¿A qué me refiero? Cualquier decisión política que se tome en el presente repercute en lo que va a pasar en los próximos años, por omisión o por acción, es decir, en forma positiva o negativa. Entonces, todos los que estamos atentos ahora, tanto candidatos como ciudadanos, tenemos que pensar en eso, en qué efecto va a tener para los próximos años las decisiones que tomen quienes lleguen a la responsabilidad de gobernar. Uno, entonces, es reconstruir la paz. Y bueno, ha habido muchas iniciativas en los últimos años pues, para enfrentar esta descomposición, porque no solamente es los muertos, la violencia, el incremento de los delitos, sino también es la enorme desconfianza que empezó a premiar entre el vecino y a veces hasta el interior de la familia. Ese es el gran tema. Una sociedad así obviamente elimina uno de los factores más importantes para el desarrollo, que es la colaboración, bien sea para la cuestión cívica, bien sea al interior de los trabajos, bien sea para la autoempresa, para los mercados, para todo repercute que la confianza sea un ingrediente importantísimo en la sociedad. Y si no hay una reconstrucción del tejido social basado en la confianza entre el vecino, entre el comerciante que no le va a hacer fraude al consumidor, o entre el productor que no evade los impuestos, es decir, hay una multitud de relaciones en donde se destruyó la confianza. No se diga de los ciudadanos hacia los gobernantes. Todo esto es una descomposición muy importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de paz, estamos hablando de una reconstrucción de ese tejido social. Y es una de nuestras primeras grandes propuestas. ¿Qué es lo novedoso de todo lo que se ha propuesto en estos años? Bueno, nosotros sostenemos que la política de Estado se tiene que centrar, sí, en modernizar las policías, en modernizar la incorporación de los soldados a la seguridad pública, que bueno, es un tema muy polémico que se ha puesto de moda porque prácticamente toda la Guardia Nacional pues, se ha conformado por el traslado del ejército hacia allá. Así es. Bueno, probablemente tengan razón quien diga que no hay el presupuesto suficiente para contratar un ejército por una parte de 400,000 gentes y por otra parte una policía casi del mismo tamaño, pues estaríamos hablando de duplicar una nómina muy, muy pesada. Pero bueno, eso sería una razón. Pero ¿cuál es el verdadero problema, el ausente? Nosotros sostenemos que es una política para reconstruir a través de protocolos de seguridad la confianza. No podemos influir mucho en el interno de las familias, pero sí en el interno de un vecindario o de comunidades pequeñas de orden rural. Y entonces estos protocolos de seguridad van a implicar modificar leyes. Estos protocolos van a modificar el hecho de que estos comités de autocuidado de los vecindarios tengan que estar previstos en la ley para que sean una especie de colaborador de las policías preventivas y en general del combate al delito. No se trata de armar a toda la sociedad como hemos visto en las películas del oeste, en donde todos pueden salir con pistolas y rifles, no. Se trata de organizar la autoseguridad. Y sí, es muy probable que en los medios rurales, en donde ahí la fuerza pública para detener cosas está muy lejana y aunque no ofrezcamos un número muy grande, difícilmente van a estar presentes. Rescatemos experiencias que ya tiene México y Zacatecas, como es la policía rural o las guardias rurales, y hacer una especie de extensión de la policía de la Guardia Nacional a través de estos comités que incluso pudieran disponer de un banco de armas, no para que las anden cargando en camionetas ni en individuos, ¿no? Disponer para, bajo ciertos protocolos, bajo ciertas circunstancias, poder tener un equipo entrenado y defienda la seguridad y la vida y el patrimonio de la gente. Entonces, este es un primer planteamiento que nosotros vamos a luchar por él, tanto en el campo legislativo, porque se necesita modificar una legislación, cuanto en las políticas y la direccionamiento de los presupuestos, pues. Yo he visto cómo, por más que se invirtió en tener una policía profesional,
pues todos los municipios están sin policía realmente certificada. O sea, tenemos un gran problema ahí. ¿Por qué? Pues porque los bajos salarios no dan para que lleguen gente con alta preparación y sobre todo con alta confianza hacia la sociedad, buscando pues algunos elementos que puedan generar sospecha en estas personas, y entonces no logran la certificación, la confianza, la confiabilidad. Entonces, por más que le invirtamos, no hemos hecho una policía profesional. Y si la tuviéramos, nuestros territorios, sobre todo en Zacatecas, son tan dispersos que no actuarían con oportunidad. Irían simplemente a levantar expedientes para ver que hubo un muerto, para ver que hubo un herido, para ver que hubo un robo, pero no estarían en oportunidad para evitarlo, para detenerlo. Entonces, estos comités de autocuidado son mucho preventivos. La mayor parte de la carga tendría que ser preventivo, porque con información y con confiabilidad la gente se cuida. Imagínate tú que en nuestros vecindarios un comité de seguridad le pregunta a una persona que recién se va a una vivienda ahí: ¿de dónde vienes? ¿Qué vienes a hacer? ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener la confianza. Todos sabemos a qué nos dedicamos, todos sabemos nuestros defectos aquí, entonces eres bienvenido, pero pues danos información para que tú tengas confianza en nosotros y nosotros en ti. Si estos protocolos existieran, imagínate cuánta información los propios ciudadanos tienen para ver dónde están sus riesgos, dónde puede brincar pues un acto violento, un robo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un primer planteamiento. El otro es buscar una nueva economía para Zacatecas. ¿Esto qué significa? Hoy nuestra economía está basada principalmente en la explotación de los recursos naturales, desde el suelo, el agua, los pastizales naturales, los bosques, etcétera, y el subsuelo, las minas, ¿no? Y una mano de obra muy barata. Es decir, este es nuestro modelo de desarrollo. Entonces, de nada sirve que tengas un complejo de universidades si todas esas gentes que adquieren conocimientos, expertise de un buen nivel, la economía no los está utilizando. La gente termina trabajando para lo que no se preparó. En todo el mundo donde hay, digamos, una dinámica para dedicarse a cosas de alto valor, son las que tienen alto conocimiento para producirse o para generar un servicio. Y entonces, esto es lo nuevo que tenemos que empezar a buscar. Es decir, y el gobierno tiene que comprometerse a empezar a sembrar las semillas de la nueva economía. Esto no va a suceder espontáneamente. Aquí van a venir puras maquiladoras que usan nuestras manos de obra, nuestros ojitos, etcétera, etcétera, pero no nuestro coco, no nuestro conocimiento. Y esto es lo primero que hay que buscar: empresas e iniciativas que sí nos permitan empezar a transformar esa economía y utilicemos de manera mejor lo principal, el ser humano con su conocimiento, su capacidad innovadora, para darle valor a las cosas. Porque si no, bueno, tenemos litio, pero otra vez es un recurso que solo se ve como natural, y quienes le sacan mayor provecho son aquellos que sí le aportan el conocimiento del litio, para qué se usa, dónde se usa, etcétera, etcétera. Entonces, este es una segunda campo de problemáticas en los que nosotros estamos empeñados en generar una propuesta. Y aquí hago un paréntesis sobre este mismo tema para preguntarle, ¿en cuánto tiempo se puede empezar a hacer este cambio? Pues el empezar a evitar la fuga de mano de obra, la fuga a lo mejor de talentos, de cerebros que hoy no están en Zacatecas por una falta de oportunidades. Mira, yo creo que como todo, tiene que empezarse por semillitas. No puedo yo pensar en que esto madure en 6 años. Probablemente son los próximos 20 años en los que estemos insistiendo en muchos temas. Hay muchas áreas de oportunidad. Yo te digo, yo participé de la experiencia cuando se inició el famoso parque aeroespacial, que no se le dio continuidad. Entonces, primera cosa, estos proyectos tienen que ser de largo alcance. Es decir, no es una ocurrencia de 6 años. Y por eso yo digo que estas políticas se deben de convertir en políticas de Estado. Cambie quien cambie, llegue el partido que llegue, se le tiene que reservar los recursos y las políticas para que duren más tiempo. No sea un asunto de que yo llegué peleado con el anterior y todo lo que él hizo, echarle tierra encima. Entonces, primero necesita eso. Segundo, hay áreas de oportunidad. Mira, ahora que se legaliza, por ejemplo, la cannabis, ¿qué estamos haciendo?
esperando que lleguen las empresas internacionales para que ellas exploten eso. Sabemos que hay mercado. Claro, ahora era ilegal, ahora va a ser legal. Sabemos que las formas en las que se usa aquí en México son las de menor valor. Si nosotros entramos a pensar en jalar una empresa farmacéutica que los explote, bueno, tiene mucho sentido que los campiranos se metan organizados con la mejor tecnología posible a cultivarla y a vendérselas a una farmacéutica. O si hay empresas que pueden presentar productos que no sean dañinos por la inhalación de humos y daño al pulmón, bueno, pues hay otras formulaciones. Entonces, todo esto genera una cadena de desarrollo. Pues si ya va a ser legal, bueno, entrémosle, pero entrémosle sin tabús. Así como le entramos alguna vez al alcohol y es legal, y hay toda una industria, hay todo un esquema de comercialización. Pero bueno, no solo eso, están las tecnologías de la información en donde tenemos muchas instituciones que forman gente en sistemas, en ingeniería de software, algo de hardware por los electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa gente, pues necesitamos crearle la oportunidad de que empiecen a hacer cosas en las que se apliquen sus conocimientos, no simplemente sean reparadores de un equipo de cómputo o de algún sistema, o mantenimiento, o entrenadores para que adquieran nuevos softwares y los usen. Digo, en la última parte donde menos valor se da, ahí es en donde colocamos a nuestra gente, está subutilizada. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad, por supuesto. Si nos metemos a la biotecnología, tenemos buenos centros de desarrollo aquí que pueden ir muy lejos, pero tenemos que empatarlos con empresas de alta tecnología. Entonces, yo estoy planteando un conjunto de nuevas vocaciones, les llamamos, como las semillas que van a empezar a crecer y empezar a darle valor a muchas cosas que hoy no les damos valor. El oro, la plata, etcétera. Todo eso se va lo máximo como concentrados. Es todo lo que le agregamos de valor. Ya el refino para hacer los lingotes o el uso en electrónica se va de este país. Ni siquiera eso le alcanzamos a hacer. No tendremos la capacidad, claro que la tenemos, pero necesitamos un proyecto en donde el Estado empiece a invertirle en estos campos para que haya asociaciones, capitales de riesgo, etcétera, etcétera, y empiecen a conquistar mercado. Pues como comenzó China, pues igual que Japón en los años 60, lo japonés era equivalente a lo chino, pero ahorita ya los chinos tienen tecnologías mucho más competitivas que las americanas y que las propias europeas. Entonces, todo es cuestión de tiempo, pues ellos le invirtieron 30 o 40 años a eso, claro, y aquí están, ¿no? Nosotros tenemos que hacer algo parecido, especializarnos por lo menos en algunas nuevas vocaciones y apostarle a ellas y empezar a utilizar nuestro recurso humano como el factor más importante que le da valor a la economía y por lo tanto, si tú quieres una mejora de la distancia social de quienes tienen más y los que tienen menos, pues va a ser con un salario cualitativamente distinto al que tenemos ahora, porque ahora estás pagando conocimiento, no estás pagando simplemente habilidad manual o alguna habilidad visual para combinarla con tus manos y hacer cosas, ¿no? Eso es básicamente, pues, digamos, el planteamiento más global de lo que nosotros estamos pensando. Ahora, adicional a sus planteamientos, también le pregunto, ¿qué opinión le merece hoy como candidato la situación actual de Zacatecas? Yo digo que aparte de este problema, en donde, bueno, pues es tan importante los servicios gubernamentales y educativos, que son las nóminas más seguras, o sea, son las nóminas más estables, claro, y de ahí para allá, bueno, pues son maquiladoras, es el trabajo de campo, o sea, de los agricultores, que unos tienen ventaja, otros no tienen, pero los que tienen, pues están bajo el riesgo de la inseguridad, del secuestro, de la extorsión, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es una problemática que se está viviendo actualmente y que por eso tenemos que, ahora sí que aplicarnos en serio a entrarle con todo lo de la ley a este tipo de asuntos. El tema de la educación lo comentábamos off record, pero pues aparte ya los rezagos que teníamos, es decir, mucha gente que no ejerció todo su derecho a educarse como dice la Constitución hasta el bachillerato, hoy tenemos un rezago muy importante, de gente que no tuvo esa oportunidad, pero se está formando nuevos rezagos. Ahorita nada más el 47% de los jóvenes que están en edad de hacer el bachillerato están inscritos. Sí, tenemos el enorme reto. ¿Cuánta gente tenemos fuera de la atención médica? La mala que tenemos, pero
Bueno, algunos tendrán seguro social, otros tendrán ISSSTE, y la mayor parte se queda en este terreno etéreo de, bueno, pues voy a ir a un hospital de seguridad, de salud, ahora con este instituto, pero bueno, pues yo he visto cálculos que hablan de 360,000 zacatecanos que no tienen ningún servicio y que tienen que buscar de dónde para ir a la medicina privada y salvarse de sus padecimientos. Entonces es un problema tremendo tener una sociedad así de desigual y de sin piso parejo, decimos nosotros. En fin, puede uno recorrer todos los ámbitos pues, en donde uno ve la calidad de vida de los conciudadanos, pues, el empleo. Si tú hablas de que el 23% de la economía la forma la economía informal, es decir, esos pequeños changarritos que andan moviéndose del lugar para poder sacar el diario, y pues pesa mucho. O que una porción muy importante del empleo es informal, pues estás pensando que anda entre 1.5 2 salarios mínimos, que no te da para la sobrevivencia. Entonces sí tenemos una economía que distribuye muy mal las oportunidades y que no está pujante y que está expulsando gente y que nos está metiendo en severos problemas cada vez más importantes. Si por otra parte ves que algunas áreas las teníamos creciendo poblacionalmente mucho, pero no estábamos atendiendo con los servicios al mismo tiempo, pues hoy tenemos problemas muy serios de agua. Y le tenemos que entrar también a una nueva visión de cómo administrar eficientemente el agua, de cómo recomponer las fuentes que nos lo abastecen, o optamos casi por decir, bueno, pues libérenos y pónganos una entrada de mar y aquí la desalinizamos o alguna cosa así. Claro. Pero, o sea, por este asunto de que nos plantearon Milpillas estaba muy lejos y todos los costos de traer un agua desde aquellas cuencas hídricas, aunque ahorita nos lo presenten más como un asunto de esa cultura de obra pública. Sí, pero a la hora del servicio el costo va a ser muy alto, muy alto. Entonces la gente no lo va a soportar con la economía que tenemos. Entonces yo digo que esa viabilidad social no es tan adecuada. Hay otras soluciones que hay que entrarle. Hay cosecha de agua que no hacemos. Cuando nos llueve bastante agua, se nos revuelve con el agua contaminada, negra. No hemos separado los ductos de agua de lluvia con respecto al agua sucia, al agua negra. Entonces, si separábamos eso, tenemos una reserva de agua para una importante cantidad de usos, incluso urbanos. O se puede tratar de tal manera que se incorpore también como una fuente de abastecimiento. Por decir algo, pero implica modificar la ley de fraccionamientos para obligar a que los fraccionadores desde el principio separen lo que es las descargas de lo que se lava, lo que se va al inodoro de lo que llueve y se junta en el patio, en los techos, etcétera, y eso se tiene que ir a otro ducto para llevarlo a un depósito que coseche agua. Entonces, creo que las problemáticas esas que te estoy contando, pues son la tarea del próximo gobierno, de la próxima Cámara de Diputados y de los ayuntamientos. Y precisamente con estas propuestas, con esta visión, ¿qué le diría Flavio Campos a toda la gente que a lo mejor hoy se siente sí desanimada, traicionada por los políticos que año con año vienen y prometen, pero luego se les olvida esos compromisos que les hicieron? Decía yo que la política es construcción de futuro y entonces no nos dejemos hacer pensar que la política es el momento nada más de ir a depositar el voto y ya. Porque mucha gente nos dice, ¿tú qué me traes? Porque nunca las voy a volver a ver. No. Lo principal que yo les diría es, piensen que el voto a un político es un contrato. Y los contratos necesitan dos partes todo el tiempo, no nada más el día de la votación. Claro. Significa entonces que le tenemos que dar más importancia a la participación de la gente para que controle esos contratos. Es decir, tú me dijiste que íbamos hacia un seguro universal, ¿cuánto avanzaste? Bueno, pues entonces tiene uno que rendir cuentas en función de lo que prometió, pero tienes una sociedad organizada que te lo está exigiendo. Yo no me convence mucho eso de evaluar a medio sexenio y poner, ¿por qué? Porque entonces el político se va a dedicar mucho a hacer publicidad. Creo que ese es el defecto del presidente. Hacer una campaña porque piensa que el año que viene una consulta.
y nos comportamos más como candidatos que como gobernantes, cuando él debería dedicar la mayor parte de su tiempo a ser jefe de Estado y estar haciendo las cosas y defendiendo las cosas que él hace, sí, pero yo creo que mucho de su nueva parafernalia está orientada a eso. Entonces, si yo me meto a ese escenario de me voy a meter una consulta dentro de 3 años, ¿qué voy a hacer? Pues prácticamente voy a seguir de candidato 3 años por lo menos, ¿no? Para salvar ese momento. Yo digo, bueno, sí, si aparece una exigencia de la sociedad porque vea que resulté yo para maldita la cosa, como se dice, bueno, pues entonces sí que la sociedad exija un referéndum para ver si hay continuidad. Pero así de antemano, ya ponerlo como obligatorio, me da a mí la impresión de que eso no es correcto. Entonces, más bien sí quiero una sociedad organizada que esté exigiendo cotidianamente al presidente municipal, al cabildo, a la Cámara de Diputados, oye, no hay la legislación para, por ejemplo, organizar el tema de la cannabis, de cómo se va a controlar, cuánto del dinero que se va a poner como impuesto se va a dedicar a atacar las adicciones y todo lo que eso puede ser un riesgo, pues, claro, como es el alcohol o el tabaco, un riesgo para la salud. Bueno, pues ponlo para salud, todo, ¿sí? Entonces, esas cosas, pues la gente no la tiene que exigir. Entonces, yo por eso veo que si no metemos una cultura cívica de participación, no nada más en el momento del voto, sino permanentemente. Yo soy usuario de educación, pues yo tengo que ser exigente en educación. Yo soy usuario de una institución de salud, tengo que ser parte de esa participación de salud y tengo que construir los canales para que mi queja se atienda. El mal servicio se atienda. Y no, pues como nos está pasando ahora, de que te cierran todas las puertas, te hacen imposible la vida para poder reclamar algo. Entonces tenemos que hacer muchas transformaciones para que la gente sienta que el día que se queje, como son los sistemas de calidad, entre más quejas tengas, quiere decir que la gente cree que funcionan. Si no hay quejas, también por no haber quejas es porque cuando las hicieron, nunca los atendieron. Y se acaban esos sistemas de reclamo, pues, de la gente. Entonces, y si se organiza, pues, ¿cómo que no se hacen sentir? Claro que se hacen sentir. Si los padres de veras se meten un poquitito más a controlar lo que pasa en las aulas, yo te aseguro que la calidad aumenta bastante. ¿Por qué? Pues porque van a exigir rendición de cuentas, van a ver si se la pasa nada más en el puro juego o si hay una adecuada administración de los tiempos de las criaturas para que se despejen y vuelvan a concentrarse y vuelvan a relajarse. Y bueno, lo que es la pedagogía, pues en un sentido más amplio, y no es una tarea exclusiva del maestro, sino es una tarea de todos. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, en Corea, que es uno de los sistemas educativos más importantes, los maestros se ponían angustiados porque todos los viejitos, que tenían mucho tiempo, estaban sobre los vidrios a ver qué estaba haciendo el maestro con sus niños. Eso es una presión extraordinaria, entonces obviamente cambia la cultura de la responsabilidad que cada quien tiene en esos sistemas. Si tú tienes una sociedad participante, yo digo, va a cambiar la calidad de gobierno, querámoslo o no. Pero si tenemos una sociedad que nada más se arrima al voto y luego ya después dice, pues sabe lo que hizo, entonces vamos a padecer mucho de los malos defectos que hoy nos quejamos: corrupción, desatención, mala calidad en la atención, etcétera, etcétera, y confundir que pues la pobreza a veces la atendemos con darles 10 pesos para que, o comprarles un medicamento de emergencia, y no, esto debe ser una organización de derecho para todos, organizar instituciones que nos atiendan a todos. Es otra cosa, ¿sí? El tema de gobernar esta sociedad con el conocimiento, con la educación o los niveles educativos que alcanzamos ya en nuestro siglo XXI. Bien, candidato, tenemos comentarios por acá. David Cabrera Gutiérrez le envía saludos y saludos. Flavio Campos Miramontes, CCF César dice la mejor opción. Gisela Luna Vega, las mejores propuestas, la mejor opción. Flavio Campos por paz. Pues muchas gracias a todos los amigos. Esperaba las otras, las puntillosas, en otra oportunidad. Así es, quiero invitarle, de hecho, este espacio está abierto y por supuesto esta es una primera entrevista, vamos a hablar de otros temas, claro, tal vez más ríspidos, pero sí para que la ciudadanía vaya viendo pues cuál es la postura de Flavio Campos, qué es lo que le garantiza a la sociedad en caso de llegar a ser gobernador. Pues muchas gracias, yo les agradezco el espacio y estoy dispuesto, pues para eso venimos, para que nos vean en toda nuestra dimensión, las flaquezas y las fortalezas
pues eso es lo que va a elegir la gente. Le agradezco entonces esta primera entrevista, las puertas están abiertas, reitero. Muy amable, Guille, y aquí estamos a la orden. Gracias. Ahí está esta primera charla con Flavio Campos, él es candidato por Paz a la gubernatura de Zacatecas y por supuesto ya estaremos luego en algunos otros temas, así es que ya le anunciaremos con tiempo su próxima visita. Nos vamos con más información a propósito de temas ríspidos y que desafortunadamente en muchas ocasiones laceran al estado de Zacatecas. Quiero comentarle que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a nivel nacional, ha dado datos que no son nada alentadores para la entidad, y es que Zacatecas se encuentra entre los 10 estados con mayor número de reporte de personas desaparecidas. Tenemos para usted la información. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que Zacatecas se encuentra entre los 10 estados de la República que concentran el mayor número de reportes de personas desaparecidas y no localizadas. La entidad concentra 778 reportes que representan el 3.9% del total recibido en México desde diciembre del 2018 al 7 de abril de este año. Como Zacatecas, la misma situación mantiene los estados de Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y el Estado de México. Estos mantienen el 76.21% de los reportes de desapariciones en el mismo periodo. De acuerdo con información proporcionada por las Fiscalías Estatales y la Fiscalía General de la República, el número de reportes de personas desaparecidas o no localizadas alcanza hasta este día la cifra de 85.006 personas desde 2006. Nos escribe también Servando Villarreal, dice: excelente entrevista, saludos para el maestro Flavio Campos, al igual para Guille. Gracias, Servando, saludos también de regreso desde el estudio de Atomos News y por supuesto un placer que nos acompañe en la transmisión. Nos vamos ahora con más información. La 63ª legislatura del estado de Zacatecas hizo un llamado para que los municipios en la entidad pongan en actuación los centros de control animal, evidentemente ante la sobrepoblación que existe en el estado de Zacatecas. La 63 legislatura hizo un llamado para que se activen los centros de control animal, asistencia y zoonosis en los municipios, e igualmente para que se les dote de instalaciones apropiadas, higiénicas y al cuidado de profesionales en la materia. Ante el grave problema de abandono animal, un fenómeno que se agravó durante la pandemia, los legisladores consideraron como urgente una iniciativa presentada este jueves, por lo que fue aprobada por unanimidad. Se exhortó a que en estos centros, que deberán operar los ayuntamientos con el respaldo del gobierno estatal, se ofrezcan servicios hospitalarios, de esterilización, orientación y clínicos a los animales cuyos dueños lo soliciten. Bueno, pues ahí tiene los detalles. Evidentemente nada fácil resultará el tema para algunos municipios, pero por supuesto pues estaremos también atentos a pues determinar o a presentarle la información de cuántos en efecto atiendan esta recomendación que hizo la 63ª legislatura en el tema de los centros de control animal. Y bueno, nos vamos a más información. Comentarle que Hugo Eric Cervantes, presidente nacional del Partido Encuentro Solidario, ha hecho un llamado tanto a las instancias superiores de Procuración de Justicia Electoral como a los propios candidatos para que se midan en las urnas. Aquí los detalles. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del Partido Encuentro Solidario, hizo un llamado a las instancias superiores de Procuración de Justicia Electoral y a los actores políticos de Zacatecas a que se midan en las urnas. Que sean los ciudadanos de Zacatecas quienes decidan quiénes serán sus representantes. ¿Cuál es el miedo de que Iván y Ulises estén en las boletas por un partido que ya los había postulado con anterioridad? ¿Cuál es el miedo a que Ulises participe? ¿O será porque el pasado proceso ganó todas las casillas electorales?, cuestionó el presidente del PES. Lo anterior, luego de la resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en contra de Ulises Mejía Aro e Iván de Santiago Beltrán, y la negativa del IES de negarle el registro como candidato a diputado federal por el Distrito 1 y alcalde respectivamente.
En información nacional, comentarle que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió en la conferencia mañanera pues no descartar los acuerdos que se tienen con la Unión Americana, con Estados Unidos, en lo que corresponde a las visas de trabajo. Esta y más información en el resumen del día. AMLO pide no descartar acuerdo de visas de trabajo con Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no descartar un acuerdo de visas de trabajo con Estados Unidos, pues aseguró que eso ayudaría a ordenar el flujo migratorio. En la mañanera desde el Palacio Nacional, el mandatario reiteró que con el programa Sembrando Vidas se puede dar empleo a 1 millón de personas migrantes, ya que los centroamericanos, dijo, tienen tierras y no necesariamente comunales o ejidales, con lo que se puede garantizar la siembra de árboles. Renuncian 163 diputados a apoyos económicos para buscar la reelección. Al menos 163 de los 213 diputados federales que buscarán la reelección renunciaron a los apoyos económicos por concepto de asistencia legislativa y atención ciudadana, así como para transporte, hospedaje e informe de actividades desde el 1 de abril y hasta el 15 de junio. Los legisladores mantendrán su dieta mensual de 75,000 pesos, pero dejarán de cobrar 240,000 pesos en promedio durante los 2 meses de las campañas electorales, lo cual representará un ahorro superior a 39 millones de pesos para la Cámara de Diputados. En mayo, vacunación a adultos de 50 a 59 años. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que en el mes de mayo se iniciará la vacunación contra el COVID-19 a adultos que tengan entre 50 y 59 años. A través de su conferencia de prensa, el funcionario de salud destacó que la meta es culminar la inoculación a las personas mayores de 60 y más para que posteriormente se comience con la etapa 2 de vacunación. En nuestra sección Zacatecas Decide le presentamos el resumen más relevante de la información que se ha generado mediante los diferentes candidatos y partidos políticos que hoy están dentro del proceso electoral que se avecina. Tenemos para usted el resumen. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal Ávila, anunció la construcción de una casa del bienestar para adultos mayores en el municipio de Jalpa, un proyecto sustentable económicamente y que brindará atención digna a la población adulta mayor. En su gira por el municipio de Nochistlán, Claudia Anaya Mota, candidata al gobierno del estado por la alianza Va por Zacatecas, inició su gira saludando a locatarios y comerciantes de la avenida Minero Roque. Con algarabía y cálido recibimiento, recorrió las principales calles al ritmo de la sillita, que se ha caracterizado en sus giras por los distintos municipios y comunidades de la entidad. Gracias a la cercanía que la maestra Benelli Hernández ha tenido hacia diferentes sectores de la sociedad, ha logrado que cada día más jóvenes zacatecanos se interesen por la vida política, sumando cada vez más de ellos a su proyecto. A través de redes sociales, se han unido cientos de jóvenes al equipo de la candidata a diputada federal por el Distrito 1 por la coalición Juntos Haremos Historia. Maribel Galván indicó que la revolución pacífica que propone Morena implica tomar conciencia de nuestras responsabilidades como ciudadanos. Conlleva aceptar la pluralidad, que todos tenemos los mismos derechos, pero existe una desigualdad de oportunidades. En su tierra, donde es conocido ampliamente por la población, Carlos Peña Vadillo recorrió las calles de la cabecera y sus comunidades saludando a la gente y expresando sus propuestas con ayuda de un altavoz. Para evitar aglomeraciones que pudieran representar un riesgo para la salud, el candidato de la Alianza Va por México a diputado federal por el tercer distrito federal electoral ideó una innovadora forma de acercarse a la gente sin riesgos para hacer campaña.
Así llegamos al término de este segmento informativo, como siempre, con el agradecimiento a usted que amablemente nos acompañó en esta transmisión de hoy. Reiterarle la invitación para que nos acompañe mañana. Tenemos, por supuesto, información relevante en punto de las 8:15 de la noche y nos gustaría contar con su compañía, pero también con sus comentarios. Hoy, a nombre del equipo de Atomos News, de nuestro director general Alberto Amador, le deseamos que tenga una magnífica noche. Hasta mañana.